Buenas tardes, compañeros, compañeras, profesor. Mi nombre es Alma Delia Clemente Sánchez. Soy estudiante de la Universidad CIEM. Estoy cursando actualmente el sexto cuatrimestre. La asignatura se llama Administración y Gestión Educativa y es impartida por el profesor licenciado en Ciencias de la Educación Arturo Arellano Valenzuela. Los temas que el día de hoy vamos a exponer se llaman clima institucional y ambiente institucional. Vamos a comenzar con el primer tema, que es clima institucional. Para comenzar con el tema, vamos a iniciar definiendo la palabra clima. Nos dice que la palabra clima hace referencia al estado de las condiciones de la atmósfera que influyen sobre una determinada zona. El uso cotidiano del término, por lo general, se vincula a la temperatura y al registro o no de precipitaciones. Tengamos en cuenta que precipitaciones pueden ser lluvia, nieve, granizo, etc. Asimismo, se puede decir que el clima es el conjunto de condiciones atmosféricas propias de un lugar. Aunque en ocasiones la palabra clima se utilice como sinónimo de tiempo, es decir, la palabra tiempo, dichos conceptos no tienen el mismo significado, ya que este último se refiere a la situación de los factores atmosféricos que actúan en un momento específico y en una región determinada. El clima, en cambio, supone una información enfocada a un periodo de tiempo más extenso. Tomando en cuenta las definiciones anteriores, podemos comprender o podemos deducir que la palabra clima va más apegado al conjunto de características que definen o que identifican cierta zona o cierto lugar geográfico. En este caso, para dar un ejemplo más bien, por ejemplo, en mi pueblo, donde yo vivo, el clima es templado, es decir, que hay lluvia acompañado de sol y también la temperatura pues es tanto fría, pero también cálida. Hay un balance, por eso es templada. Entonces, a lo mejor hay cierta confusión, al principio también yo la tuve. ¿Por qué? Porque la palabra clima como tal, ¿cómo podría trasladarla o extrapolarla al ámbito educativo? Eso más adelante lo voy a explicar, pero primero debemos comprender bien qué es la palabra clima. Entonces podemos decir que la palabra clima es como las características de cierto lugar, como ya había mencionado, pero van a ser permanentes, digámoslo de alguna manera. En este caso, si no influye, pues, digamos, factores externos, como en este caso lo de el clima, el cambio climático de la Tierra, que pues obviamente está siendo afectado por factores que son de contaminación por el ser humano. Entonces el clima podemos decir que es algo permanente, es una característica permanente. Espero que no tengan ninguna duda y les haya quedado un poco claro. En sentido figurado, la palabra clima se usa para referirse al conjunto de condiciones o circunstancias que caracterizan una situación. Se utiliza de un modo similar a la palabra ambiente. Se suele identificar especialmente por la percepción, la actitud y las relaciones existentes en un grupo de personas. Por ejemplo, he escuchado las palabras clima de malestar, clima de confusión o un buen clima. Con este significado, además de la palabra ambiente,
las siguientes palabras tienen un significado semejante, que es situación, atmósfera, circunstancia y estado. Como anteriormente habíamos dicho, la atmósfera pues es como, bueno, se le conoce a la capa gaseosa que rodea la Tierra. Entonces la palabra rodea es una palabra clave. ¿Por qué? Porque el clima va a estar relacionado a todo aquello que rodea a cierta situación o a cierta circunstancia. Espero que quede claro. Ahora bien, vamos a continuar con la palabra institución, que es de donde proviene el otro término que es institucional, que quiere decir referente a, en este caso, institución. Bueno, nos dice que una institución es una forma de organización social, ya sea de tipo privada o pública, que ésta se encarga de cumplir una función específica en la sociedad. Obedece ciertas normas y estructuras de roles, es decir, a cada quien se le asigna un rol o un papel que cumplir para que puedan alcanzar su misión o los objetivos que están establecidos previamente al iniciar esa institución. Bien, ahora sí vamos a definir o conceptualizar el término clima institucional. Ya teniendo bien definidos lo que es la palabra clima e institución, ahora vamos a extrapolar esas dos definiciones al ámbito educativo. ¿Por qué? Porque el ámbito educativo es en el que nos toca como tal trabajar y laborar dentro de, ¿vale? Entonces, nos dice que el clima institucional es el ambiente generado en una institución educativa a partir de las vivencias cotidianas de los miembros de la escuela. Este ambiente incluye aspectos tales como el trato entre los miembros, relaciones interpersonales, comunicación y el estilo de la gestión. Es decir, el clima institucional, como ya sabemos, es, bueno, previamente con el concepto de clima, podemos deducir que el clima institucional son el conjunto de características que van a definir o identificar las relaciones existentes dentro de una institución. Ajá. Ya sea desde el ámbito educativo hasta las relaciones que existen entre docentes, ya sea tanto dentro y fuera de la institución, incluso con los padres de familia. Aquí va a incluir los tres elementos principales del proceso enseñanza-aprendizaje. En este caso, pues sabemos que es el alumno, el docente y los padres de familia. Pero aquí también incluye a los directivos. Ajá. Los padres de familia son agente importante dentro del clima institucional. ¿Por qué? Porque, como sabemos, existen lo que son los comités de padres de familia y a lo mejor los comités de la cooperativa escolar, si hay todavía cooperativa, más bien si existe o no existe todavía la cooperativa escolar, porque ya sabemos que se sustituyó por el comedor o el desayunador escolar. Sin embargo, pero en algunas escuelas, como aquí en la de mi comunidad, todavía existe la cooperativa escolar. Entonces, va, más bien se relaciona o tiene que ver, es un factor importante. ¿Por qué? Porque los padres de familia se están involucrando dentro de la gestión de los recursos que van destinados a la institución, más bien que no los destina el gobierno, ¿no? En este caso de la cooperativa escolar, pues son recursos que se ganan mediante gestiones o acciones que realiza la institución para poder mejorar sus instalaciones. Entonces, los padres de familia son un factor importante dentro de estas relaciones para que exista un buen clima institucional, perdón. Ahora bien, para que quede un poco más claro, podemos decir que existen dos tipos de climas dentro de una institución. En este caso son pues un buen clima y un mal clima.
Así de simple, así de sencillo. ¿Por qué? Porque si los docentes, a lo mejor existe, no sé cómo llamarlo, discordia o envidia, ¿no? O no existe una buena relación entre los docentes porque a lo mejor cierto profesor se molestó con cierta profesora porque le tocaba, no sé, utilizar la cancha porque era su hora de educación física, pero al profesor también y se juntaron los horarios, entonces pues un profesor quería sacar a su grupo y el otro profesor también, entonces a lo mejor ahí hubo una disputa. Sin embargo, obviamente si los profesores a lo mejor analizan y comprenden, o en este caso más adelante que nosotros también estemos en esa situación, analicemos y comprendamos dicha circunstancia, pues quizá podamos resolver el problema o resolver la disputa. Sin embargo, pues muchos de los profesores queda como cierta tensión entre los dos. ¿Por qué? Porque a lo mejor ya no se llevan bien desde esa fecha o desde esa época. Y ahí va a existir, por ejemplo, para las kermeses, para las convivencias escolares, que es más que nada a lo que va enfocado el clima institucional, se va a presentar quizá cierta tensión porque a lo mejor por llevarle la contraria al otro profesor no va a aceptar sus ideas y viceversa. Entonces, el clima institucional más que nada son aquellas características, vuelvo a repetir, que van a, que van a identificar y que van a describir cómo es la relación entre docentes, padres de familia, alumnos y directivos dentro de la institución. Y también esto sin duda se extrapola a lo que es el aula, como al aula, pues al proceso de enseñanza-aprendizaje, que es el principal al que nosotros nos debemos enfocar. Sí, sí, sí tiene que ver la convivencia y obviamente es parte fundamental. Sin embargo, el proceso de enseñanza-aprendizaje también tiene que ver con el clima institucional. ¿Por qué? Porque de cierta manera el profesor, perdón, tiene que crear un buen clima y tiene que ver las maneras de que el alumno se sienta cómodo. Porque si existe un mal ambiente, en un mal clima, perdón, el alumno le va a costar aprender, poder llevar a cabo el proceso de aprendizaje para que llegue a los objetivos establecidos. Bien, para comprender mejor el término clima institucional, voy a dar a conocer dos conceptos que dos autores dentro del ámbito educativo publicaron en 1989, que es Fernández y Asensio. Ellos definen al clima institucional como el conjunto de características psicosociales de un centro educativo, determinado por todos aquellos factores o elementos estructurales, personales y funcionales de la institución que contienen un peculiar estilo, condicionantes estos a su vez de sus productos educativos. En síntesis, podemos decir que de acuerdo a las diferentes definiciones que hemos abordado anteriormente, que no han sido muchas, sino muy claras, podemos decir que el concepto de clima institucional tiene un carácter multidimensional y globalizador. Incluye numerosas variables, buenas relaciones, bueno, las variables son buenas relaciones, participación, cooperación, tolerancia, flexibilidad, estilo de liderazgo y características de la comunidad en la que está inserto el centro educativo. Ahora bien, vamos a dar a conocer las principales características de un clima institucional. Más que características, son factores
que van a determinar si un clima institucional va a ser bueno o va a ser malo. El primero es estructura. La estructura nos dice que representa la percepción que tienen los miembros de la organización acerca de la cantidad de reglas, procedimientos, trámites y otras limitaciones a que se ven enfrentados en el desarrollo de su trabajo. Más que nada, la estructura va a estar relacionada, pues obviamente, con la jerarquización de los roles que va a desempeñar cada miembro de la institución. ¿Cuáles son los roles que van a desempeñar los directivos, los roles que van a desempeñar los docentes, los roles que van a desempeñar los alumnos y también los padres de familia? Porque no olvidemos que los tres elementos principales dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje son los padres de familia, los alumnos y los docentes, ¿vale? Ahora bien, vamos a continuar con el segundo factor o con la segunda característica. El número 2 es la responsabilidad. La responsabilidad nos dice que es el sentimiento de los miembros de la organización acerca de la autonomía en la toma de decisiones acerca de su trabajo. Es la medida en la que la supervisión que reciben es de tipo general y no estrecha. Es decir, el sentimiento debe ser su propio jefe, y no tener doble chequeo en el trabajo. Es decir, bueno, como otra vez es decir, esto va a hacer que cada miembro va a asumir bajo sus propias condiciones a las que él sienta que va a poder, desempeñar bien su papel, Los roles los tiene que tomar y los tiene que hacer, tiene que cumplir cada rol. Entonces, es un factor determinante porque en este caso no podríamos decir que habría un buen clima institucional si los directivos no hacen su trabajo, si los docentes no hacen su trabajo y sobre todo si los alumnos no están haciendo lo que les toca, no se hablaría de un buen clima institucional en este caso. Después viene lo que es la recompensa. La recompensa nos dice que corresponde o que es el sentimiento que tienen los miembros de la organización acerca de los desafíos que impone el trabajo. Es la medida en que la organización promueve la aceptación de riesgos calculados a fin de lograr los objetivos propuestos. Como ya los había mencionado anteriormente, el profesor Arturo son aquellos, creo que sí fue el profesor Arturo, o no recuerdo, creo que sí, se habla dentro de las instituciones educativas, o más bien de los docentes, se les conoce como incentivos. Es como, por experiencia propia lo veo más como, lo traslado más al ámbito laboral. Por ejemplo, cuando llegas temprano, quizá cuando te llega lo que es tu paga, lo que es tu salario, te pueden recompensar porque a lo mejor todo el mes estuviste llegando temprano constantemente, a lo mejor solo una vez o dos tuviste algún retraso, sin embargo, los demás días ya estuviste llegando temprano. Entonces, o hiciste bien tu trabajo, por ejemplo, en el lugar en el que yo trabajaba, que era una escuela, nos pagaban, digámoslo, por comisión, ya que yo me encargaba de reclutar alumnos para la escuela, es decir, yo iba a las comunidades y les brindaba información acerca de los planes de estudio que existían dentro de la escuela, obviamente de las carreras que se ofrecían y las facilidades y las colegiaturas y todo eso. Entonces, a mí por cada inscripción que realizaba, obviamente era como nosotros le decíamos que era un esquema de pago. En este esquema de pago, si hacíamos 3 o 2, más que nada eran 3 inscripciones en un día, nos llevábamos el 50% de la tercera inscripción.
Es decir, por ejemplo, si pagaba 700 pesos por la inscripción, yo me iba a llevar 350 pesos. Era como un incentivo para que nosotros nos esforzáramos más y pudiéramos, pues obviamente, atraer, más bien reclutar o inscribir más alumnos para la escuela. Entonces va más o menos relacionado a lo que es la institución. Por ejemplo, no sé si, no estoy muy informada acerca de si aquí en México existe las recompensas, por ejemplo, que a nivel escuela, a nivel institución, los alumnos, bueno, más bien los profesores de grupo, digamos lo que no entrenan, sino que con los conocimientos o si el profesor se esfuerza en que sus alumnos aprendan, al finalizar el ciclo escolar se hace como un concurso de quién tuvo el más alto promedio y al profesor y a los alumnos se les da como un premio, un incentivo. Entonces la recompensa es a lo que se refiere. Ajá. ¿Para qué? Para que motive obviamente a los alumnos y al profesor a hacer mejor su trabajo, a desempeñar mejor su papel que le toca. El número 4 es el desafío. El desafío corresponde otra vez al sentimiento, es que no sé cómo llamarlo, sí, como la competitividad sería, que tienen los miembros de la organización acerca de los desafíos que impone el trabajo. Es la medida en que la organización promueve la aceptación de los riesgos calculados al fin de lograr los objetivos propuestos. ¿A qué se refiere esto? Al principio cuando lo leí, no me quedaba muy claro el concepto, no lograba conceptualizar esta palabra o cómo trasladarla al ámbito educativo. Sin embargo, los desafíos se refieren, o yo lo entendí, como aquellos dentro del aula y dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje a los problemas que van a tener los alumnos para aprender. Es un desafío para cada docente el tener a lo mejor a uno, dos, tres alumnos que se les va a dificultar a lo mejor retener lo que es la información. Más que nada, alcanzar un aprendizaje significativo. ¿Cómo vamos a alcanzar nosotros los docentes en nuestra labor profesional, en nuestro quehacer docente, en nuestro quehacer profesional, perdón, a que los alumnos tengan un aprendizaje significativo y sobre todo alcanzar los aprendizajes esperados, que son los objetivos principales que debemos cumplir, ¿vale? A esto se refieren los desafíos, ajá, que nos va a poner a trabajar la mente en qué nosotros vamos a hacer para que el alumno que a lo mejor no aprende, esto va relacionado a los estilos de aprendizaje, a aquel alumno que que le cuesta trabajo aprender de manera visual o de manera auditiva o de manera kinestésica, que nosotros tenemos que a lo mejor combinar ciertas estrategias para que los alumnos lleguen a los objetivos, a los aprendizajes esperados. La número 5 son las relaciones. Las relaciones nos dicen que son la percepción por parte de los miembros de más bien yo creo que no serían como la percepción. Las relaciones serían, como no sé, un sinónimo de relación, para no poner otra vez ahí relación. Sería cómo se desenvuelven los miembros de la institución. Ajá, como ya lo mencionaba anteriormente, esto sí es un factor que influye porque a lo mejor no como tal es un factor determinante para el proceso de enseñanza-aprendizaje, pero sí es un factor determinante para poder obtener o para poder tener un buen clima institucional. Dice que las relaciones son la percepción por parte de los miembros de la institución acerca de la existencia de un ambiente de trabajo grato y buenas relaciones sociales, tanto entre pues docentes como entre directivos
y pues obviamente también el personal de administración, y en esto también entran los padres de familia. ¿Por qué? Porque todos sabemos que si nosotros no nos sentimos bien dentro de un lugar en el que no se respira un buen clima o no hay buenas relaciones, surge una tensión. Y yo creo que todos hemos estado en algún lugar con alguna persona que a lo mejor no encaja con nosotros o no encajamos con ellos. Ajá. Y nos sentimos tensos, no sabemos de qué hablar, no sabemos qué decir, incluso a lo mejor hasta si somos personas inseguras, pues hasta nos cohibimos, ¿no? De a lo mejor de participar o de dar nuestra opinión acerca de un tema en específico. Entonces, esto sí influye dentro de un buen clima. ¿Por qué? Porque los docentes, yo me pongo de ejemplo. Ajá. Yo soy una persona que de cierta manera soy muy insegura. Como ya lo comentaba anteriormente con algunas compañeras, a mí me cuesta mucho expresarme en público y quiero ser docente, es algo contradictorio, no es algo incoherente o incongruente. Sin embargo, me gusta, de verdad que mi cabeza, yo siento que tengo muchísimas ideas, tengo muchísima información, pero al momento de decirla, al momento de externarla, me cuesta muchísimo trabajo poder encontrar las palabras correctas para expresarme. Y eso, aún estando en un clima, por ejemplo, dentro del aula, en un clima en el que a lo mejor las personas no les importa tanto como cómo me veo, cómo hablo, qué palabras uso y eso. Me cuesta trabajo, yo sabiendo eso. Y ahora imagínense si entro a un lugar, por ejemplo, ahora sí que me visualizo, ¿no? Entrando, por ejemplo, a una institución más adelante, en la que a lo mejor no exista un buen clima y que los profesores estén en constante disputa, en constante discusión, que no, pues es que yo sí entregué a tiempo esto, y es que él no, y es que ella sí, y es que no sé qué. Yo siento que ahí me costaría muchísimo trabajo desenvolverme y no siento que no daría lo mejor de mí. Yo sé que a lo mejor no es un factor que influya o que debe de influir, no es, digamos, lo determinante. Sin embargo, para mí sí, yo me siento muchísimo mejor con personas que a lo mejor apoyan a las demás. Yo soy de las personas que si alguien necesita ayuda, de verdad lo hago. Si está en mis manos ayudar, claro, por supuesto que lo hago. Entonces, siento que sí me sería un poco raro o no daría de lo mejor de mí en este caso, pues los afectados serían obviamente los alumnos, ¿vale? Entonces, continuamos con la número 6. La número 6 es cooperación, es otro factor muy importante. ¿Por qué? Porque nos dice que la cooperación es es aquel trabajo en equipo, digámoslo de cierta manera, de los miembros de la institución sobre la existencia de un espíritu de ayuda de parte de los directivos, de los docentes, de los alumnos y de los padres de familia. En este caso yo creo que los alumnos no entrarían tanto, sí entrarían ahí, pero más que nada sería como aprendices, ¿no? Obviamente. Ellos serían como el centro y los padres de familia, los directivos y los docentes son aquellos que van a estar alrededor. ¿Por qué? Porque ¿quién se busca que aprenda? Ajá, los alumnos, exactamente, los alumnos. Entonces, si no existe una cooperación entre docentes, más bien una relación de cooperación entre docentes, padres de familia y directivos, no se va a lograr el aprendizaje de los estudiantes. Y tal vez dicen, pues ¿cómo? Si el único que está a cargo de que se lleven a cabo los aprendizajes o de lograr los aprendizajes, pues es el docente, porque es el que está frente al grupo. Sin embargo, es importante que los directivos también entren dentro de lo que es este proceso. ¿Por qué? Porque es como el directivo es el líder, digámoslo de cierta manera. Entonces, si el líder únicamente da indicaciones, da órdenes,
pues, y no pone el ejemplo, va a ser muy difícil que un docente lleve toda la carga por sí solo. Y sobre todo, ¿por qué? Porque como ya había expuesto en la clase anterior, no recuerdo si fue en la clase del profesor Arturo o en qué clase fue, pero por ejemplo, de la carga administrativa que les dejan. Yo he escuchado, no sé por experiencia propia, obviamente, si es verdad o no. Sin embargo, he visto, por ejemplo, en grupos de Facebook, que los profesores, los docentes se quejan mucho del trabajo administrativo que por parte de los supervisores y de la SEP y todo eso les dejan. Entonces ellos dicen que no se pueden enfocar mucho a lo que es el proceso de enseñanza-aprendizaje y como que lo descuidan por estar haciendo lo otro. Entonces entran como que en una disputa, digámoslo por decirlo de alguna manera, perdón, eh, entre qué se debe hacer y qué no se debe de hacer. Ajá. Si le doy prioridad a lo que me están pidiendo o le doy prioridad a lo que yo estoy haciendo. Ajá. Entonces, la cooperación, pues obviamente ahí entran los padres de familia. ¿Por qué? Porque los padres de familia también deben involucrarse dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje. Ajá. Después viene lo que es el número 7. El número 7 son los estándares. Los estándares también al principio cuando lo investigué sí me costó un poco de trabajo pues comprenderlo y poder conceptualizarlo en mi mente, dentro de mi cabezota. Em, Nos dice que es la percepción de los miembros acerca del énfasis que ponen las organizaciones sobre las normas de rendimiento. Es decir, como ya lo había mencionado anteriormente, em, por ejemplo, en los concursos que existen. No, yo cuando iba a la primaria fui a un concurso de los niños escritores, creo que así se llamaba, no recuerdo con exactitud, pero para participar, para ser seleccionado a nivel escuela, teníamos que cumplir cierta cantidad de signos de puntuación dentro del texto que nosotros íbamos a escribir. Entonces, por ejemplo, la utilización de comillas, la utilización de puntos, la utilización de comas, acentos, palabras que no fueran tan comunes, utilizarlas en ese grado de aprendizaje en el que me encontraba, en el que me encontraba en ese caso, creo que iba en cuarto o en quinto, ya no recuerdo. Entonces, un estándar era, por ejemplo, poner como un límite, ya sea tanto bajo, tanto alto. Ajá. Un límite mínimo como 7, ¿no? Digamos, 7 signos de puntuación dentro de un párrafo, dependiendo de lo que se tratara el texto. Entonces, un estándar es como una, no sé cómo podría decirle, como una base, digámoslo, para poder de ahí partir a algo que se quiere realizar. Ajá. Después viene lo que es el número 8. El número 8 nos dice que son los conflictos. ¿Por qué los conflictos tienen que ver? Ajá. Nos dicen que los conflictos son aquellas situaciones de grado en las que se encuentran los miembros de la institución, tanto entre docentes como entre docentes y directivos, tanto personal de administración, tanto padres de familia y sobre todo alumnos. Ajá. Nos dice que aquí deben aceptarse las opiniones, perdón, discrepantes, es decir, aquellas opiniones que no están encaminadas a lo que nosotros pensamos. Ajá, es decir, si yo pienso que la escuela debe ser pintada de verde porque así es porque me gusta el medio ambiente, pero el otro profesor no quiere que lo pinten de verde y quiere que la pinten
de rojo porque es un color que lleva la bandera, nosotros debemos aceptar su opinión porque eso es lo que él piensa y lo que él cree. A lo mejor es un ejemplo muy burdo y muy tonto, sin embargo, pues es lo que yo encontré para poder comprenderlo de una mejor manera. Entonces nos dice que no debe de haber enfrentamientos, perdón, no debe de haber enfrentamientos entre todos los miembros de lo que es la institución. ¿Por qué? Porque lo que se debe de buscar es dar solución a los problemas. Y esto sí considero que es uno de los factores muy importantes para poder llegar a tener un buen clima institucional, porque la mayoría de las situaciones que ocurren pues son a causa de conflictos que surgen entre docentes, directivos, padres de familia, alumnos, etcétera. Ajá. Ahora vamos con el número 9. El número 9 y por último es la identidad. La identidad también es un factor muy importante. La identidad nos dice que es el sentimiento, sí, se puede decir que es el sentimiento de sentirse parte de identificarse con esta institución. Nos dice que es el sentimiento de pertenencia, ajá, de sentirse parte de sentirse parte de la institución. Y es un elemento, como ya lo mencioné, importante y valioso dentro del grupo, ajá, ya sea dentro del personal docente, personal administrativo, los directivos, el alumnado y los padres de familia, ajá. Es muy importante que nos sintamos parte de esa institución. Obviamente, para poder llegar a esta a sentir esta característica, pues es importante todo lo anterior. ¿Por qué? Porque si existen conflictos y los directivos no son quienes sean los mediadores entre tratar de solucionar los problemas de los docentes o con padres de familia, etcétera, nunca se va a llegar a una identificación, es decir, nunca se va a llegar a tener una identidad de una institución. Ajá. Existe la identidad de los alumnos, de los docentes y de los directivos. ¿Por qué? Porque muchas veces yo recuerdo que cuando iba a la secundaria, yo era parte de la escolta. Entonces fuimos a concursar con mis compañeras a una secundaria vecina, que es una que se encuentra en el Arco de una comunidad, una comunidad de Valle de Bravo, del municipio de Valle de Bravo. Entonces, pues nosotros íbamos orgullosas, pues de representar a nuestra escuela porque nos sentimos parte de nuestra institución y a lo mejor portábamos con orgullo nuestro uniforme. Entonces, eso es como identificarse. Te sientes parte de la institución, porque como bien lo decimos y siempre hemos escuchado que la escuela es nuestra segunda casa. Yo considero que tanto de alumnos como de los docentes. ¿Por qué? Porque es donde casi pasamos la mayor parte del tiempo, la mayor parte del día en la escuela. Obviamente a lo mejor ahorita nosotros porque solamente vamos un día a la semana, sin embargo, pues también nos sentimos identificados con nuestra escuela. Es importante también mencionar las funciones del clima institucional. Por supuesto que el clima institucional, no solo es un conjunto de características, sino que también se encarga de cumplir ciertas funciones. Ajá. Las funciones del clima institucional pues están orientadas y ejecutadas sobre las bases del liderazgo y la motivación. En esto recae mucho el peso, digámoslo de cierta manera, sobre los directivos. Ajá, porque son aquellos que van a llevar el mando, como ya mencionaba anteriormente, de las acciones que van a realizar los docentes. Ajá, son los que se van a encargar de guiar a los docentes. A su vez, los docentes también
más bien también recae esto sobre los sobre los hombros de los docentes. ¿Por qué? Porque son aquellos que van a estar frente a grupo. Ellos van a guiar el proceso de enseñanza-aprendizaje de los alumnos. Entonces, ya que pues estas repercuten en cada uno de los miembros de la organización y sobre sus correspondientes comportamientos de los mismos. Ajá. Entonces, como ya había dicho, la motivación y el liderazgo va a depender. Si el docente llega a un grupo, obviamente no tenemos que juzgar también por la apariencia y por las, por la postura que a lo mejor posee un docente, ¿no? Porque a lo mejor un docente se puede ver enojón, se puede ver regañón o gruñón, como le queramos decir. Sin embargo, pues puede que bueno, a mí me tocó en la preparatoria una maestra, ella es doctora, y era muy, muy estricta, demasiado estricta, ajá. Sin embargo, al momento de que ella me explicaba, yo le entendía a la perfección, ajá. Ella ponía ejemplos, nos daba a leer libros, nos daba apuntes y todo lo que ella explicaba yo lo entendía a la perfección. Sin embargo, pues obviamente esto también tiene que ver con la postura con la que llegue el docente, porque si el docente llega en plan, solamente quiero, bueno, existe, yo siento que existe todo tipo de docentes, ¿no? Y no es por juzgar ni por criticar, y a lo mejor sí lo estoy haciendo ya con tan solo al decirlo. Sin embargo, pues yo lo veo desde la perspectiva en las que yo puedo mejorar, en la que a lo mejor algún día yo llegue de esa manera y los alumnos me vean de cierta manera y digan, y den por hecho que yo soy de tal manera. Entonces, a lo que voy con esto es a que sí depende mucho lo que es la actitud y la aptitud, ajá, sobre todo con alumnos de educación básica, como lo es educación inicial, educación, perdón, preescolar, primaria, y podría influir sí un poco en secundaria. ¿Por qué? Porque en secundaria, pues como sabemos, es en la que están en la edad, en la transición de la niñez a la adolescencia, que es la pubertad. Entonces hay muchísimos cambios, tanto físicos, pero sobre todo psicológicos. Entonces es donde nosotros pues a lo mejor tenemos que ser comprensivos y no llegar tampoco en una actitud así súper engreídos y déspotas en la que a lo mejor eres mi alumno y si quieres estar, está, y si no, no me importa y te sales. No, también hay que comprenderlos. De cierta manera, eso es a lo que yo comprendí, que la función de un buen clima institucional principalmente es alcanzar los objetivos, sí, pero ¿sobre qué medios? ¿Por qué? Porque tal vez el alumno se aprendió las tablas de multiplicar, ajá, pero solamente las memorizó. ¿Por qué? Porque yo le pedí, con mi actitud rígida, yo le dije al alumno, tienes que aprenderte las tablas de multiplicar. Y si no, no sales al recreo. Y si no, no te vas temprano. Y si no, voy a mandar a traer a tu papá o a tu mamá. Ajá. Entonces, pues es complicado. ¿Por qué? Porque el alumno se va a sentir presionado a grabarse, a memorizar únicamente las tablas de multiplicar. Y va a decir 9 por 2, 18, 9 por 3, y como un robot, como una calculadora, tal cual. Ajá. Sin embargo, yo considero que es más prudente, por ejemplo, que el niño se aprenda las tablas de multiplicar analizando, ajá, que el docente les diga 9 por 2, pues 18. ¿Pero por qué 18?